Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. El texto de Juan capítulo 5 versículo 17 y 18 dice así: Mi Padre está haciendo el bien constantemente, les respondió Jesús, y yo sigo su ejemplo. Tras esta respuesta los judíos sintieron mayores deseos de matarlo. No podían soportar que, además de desobedecer la ley de ellos acerca del sábado, Jesús afirmara que Dios era su Padre, con lo cual se igualaba a Dios. Mi Padre está haciendo el bien constantemente, les respondió Jesús, y yo sigo su ejemplo. Tras esta respuesta los judíos sintieron mayores deseos de matarlo. No podían soportar que, además de desobedecer la ley de ellos acerca del sábado, Jesús afirmara que Dios era su Padre, con lo cual se igualaba a Dios. 8 de cada 10 niños en Latinoamérica se crían sin su papá, crecen sin su papá. Y te he estado comentando que la cifra es alarmante y que, aunque es una cifra de 2017, no hay gran variación para esta fecha, para este año. Así que hay mucho que hacer al respecto, en el aspecto social, en el aspecto familiar y bueno, también en la iglesia, en el aspecto pastoral. Nada menos el día que en la iglesia celebramos el Día del Niño, estábamos ahí hablando de nuestros superhéroes, hice unos devocionales sobre superhéroes. Una niñita allí dijo, pues mi papá no vive con nosotros y yo no quiero que regrese a nuestra casa, alguna cosa así. Una niña de 6, 7 años que viene a nuestra iglesia. Entonces, hay mucho que hacer y hay algo que nosotros podemos hacer. Nosotros los que podemos tener este acercamiento a la Biblia, a Dios, podemos compartir al Dios que Jesús nos compartió. Y lo que dijo Jesús es algo bien profundo, hemos estado hablando de eso. Él dijo, mi papá hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Mi papá está haciendo el bien constantemente y yo sigo su ejemplo. Y entonces eso provoca un montón de odio y de ira de las personas que están alrededor de él. Por el mismo texto dice aquí que tras esa respuesta los judíos sintieron mayores deseos de matarlo. No podían soportar que Jesús afirmara que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. No podían soportar que Jesús afirmara que Dios era su Padre. Déjame compartirte unos pensamientos más de Baxter Kruger en relación con eso. Quédate con el que hemos estado revisando, que para Jesús Dios era su Abba, su papá. No era un ser lejano, un ser que no se interesara en él, sino era su papá, alguien con el que él constantemente quería relacionarse, alguien que de una forma única tenía una relación con él. Y en su propia vida Jesús mostró toda ese deseo de estar con el Padre Celestial y finalmente fue esa experiencia, fue la fortaleza que lo llevó a salir adelante de sus tragos más amargos que tuvo que pasar, como ser llevado a un juicio en la noche y luego al día siguiente torturado y luego crucificado. ¿Cómo es que pudo soportar todo eso? Y tiene que ver con que él se sostenía en esa relación con su papá, con el Padre Celestial. Déjame leerte este comentario. Dice, la naturaleza única de esta relación se confirma desde el lado de Dios en la declaración divina acerca de Jesús. Eres mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Mira, no solamente Jesús afirma que Dios es su papá. Dios, mira lo que dice de él.
En esa escena donde los evangelios narran que Jesús fue al río donde Juan el Bautista estaba bautizando, en esa escena, cuando Jesús es bautizado, los evangelios dicen que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Qué expresión, ¿no? Es cierto que Jesús se complacía en su papá. Jesús disfrutaba estar con su papá. Pero también es cierto que su papá se sentía orgullosísimo de su hijo. Eres mi Hijo amado, en quien mi alma se complace, dice en los evangelios. Esto que se proclama desde el cielo en forma espectacular, cuando menos 2 ocasiones, durante el bautismo de Jesús y después de su transformación o transfiguración en la montaña, esta experiencia que tuvo con Moisés y Elías, si has leído los evangelios, dice, esta afirmación declara la presencia del único e impar Hijo de Dios. Al momento de la transfiguración, de esa experiencia que tienen en la montaña, esta afirmación se hace con un tono de reprimenda ante 3 de los discípulos de Jesús, porque en su gran emoción, Pedro quería construir 3 chozas. Pedro está tan emocionado viendo ese espectáculo de cómo Jesús, los evangelios dicen que se transfiguró, es decir, su rostro se volvió como la luz del sol. Y hay una situación allí extraordinaria, y dice la narración de los evangelios que aparecieron junto a Jesús, Moisés y Elías. Entonces Pedro está extasiado con esta situación, y entonces no sabe ni qué decir, y dice cualquier tontería, ¿no?, que nosotros pensaríamos al leer lo que dice. Dijo así: ¿por qué no hacemos 3 chozas o 3 cabañas? Una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Como es evidente, dice Baxter Kruger, concebían a los 3 en términos de iguales. Pero el autor de las Escrituras se asegura de que entendamos que mientras Pedro estaba sugiriendo que se construyeran las 3 chozas, se emitió la declaración del Padre Celestial, como si dijera: Pedro, ¿qué estás haciendo? Este no es otro Moisés, este no es otro Elías, este no es tan solo el tan esperado Mesías, es mi Hijo amado y único. Fíjate esta experiencia que tiene Jesús con el Padre Celestial para llamarlo mi papá. Pero además quisiera que puntualizáramos en la experiencia tan profunda que Dios tiene con su Hijo. Como aquí dice Baxter Kruger, este no es otro Moisés, este no es otro Elías, este no es el tan esperado Mesías. Este es mi Hijo amado y único, mi Hijo en el que yo me complazco. Bueno, pues ese Padre Celestial es el que Jesús quiere mostrarnos. Y para todos estos niños y todas estas personas, y para ti que quizá creciste sin tu papá, esta es una gran oportunidad de que podamos tener, por medio de Jesús, esa relación con papá, con nuestro Padre, con nuestro Papá Dios. De tal forma que en los momentos más crudos de nuestra vida, más difíciles, podamos saber que alguien tan sólido como Dios Padre, puede sostenernos. En los siguientes días nuestro país va a pasar por la situación de las elecciones. No sabemos cuál será el futuro del país, pero lo que sí sabemos es que los hijos de Dios tenemos a un papá que cuida de nosotros y que nos sostiene en todas las situaciones. Así que pongamos nuestras vidas
en sus manos. Que Dios te bendiga.